Ecuador, Panamá, Guatemala, Nicaragua y Colombia. Es autor del libro Ganar, Gobernar, Comunicar. Siguiente es nuestra ponente y amiga de la casa, Maite García, de México. Ella es directora general de Grupo Voz Esmeralda Consultora y asesora en gestión estratégica de la comunicación, especializada en oratoria y media training, con más de 25 años de experiencia, formación, capacitación y conferencista nacional e internacional, colaborando tanto en organizaciones del ámbito público así como del privado, campeona nacional de oratoria. Finalmente tenemos como ponente a Sandra Guerra, es experta en comunicación de gobierno electoral y de crisis, estudios de posgrado en dirección de comunicación, ha liderado áreas de comunicación empresarial y responsabilidad social dentro y fuera del país en transnacionales de hasta 50.000 empleados. Ha trabajado en todas las instancias del gobierno, asesorando alcaldes, gobernadores, congresistas, ha liderado gabinetes de comunicación en ministerios y órganos adscritos. Es CEO de Guerra y Poder. Muchas gracias, amigos, por la atención y los dejo con Sandra Guerra, quien será su moderadora el día de hoy. Hola, buenas tardes, amigos, con todos, buenas noches con algunos en Argentina y Chile, por ejemplo. Milagros, me parece que se te pasó leer la semblanza de Eduard Páez, quien se acaba de sumar al equipo, justo entró hace unos minutos, para poder ya comenzar. Sí, disculpen, amigos, disculpen porque he tenido un problemita de conectividad y se me ha desconfigurado todo, discúlpenme. Pero yo te ayudo, acá justo lo tengo. Eduard Páez, quien ha estado con nosotros en el taller que culminó el día de ayer, es colombiano. Él es estratega con dedicación exclusiva y completa durante más ya de 23 años. Ha liderado y acompañado más de 200 campañas exitosas en Colombia, México, Ecuador, Bolivia y también Perú. Conferencista internacional de marketing político y campañas de tierra. Bueno, campañas de toda naturaleza, cursado estudios de análisis de datos, sociología, ciencia política y planeación de desarrollo social en diversas universidades colombianas y del extranjero. Siendo dicho esto, Milagros, cuéntanos un poco la dinámica de cómo va a llevarse este foro, número 1 además, del 2021, luego de haber cerrado el 2020 con 22 foros desde Guerra y Poder, con el apoyo, muchos de ellos de Crubas Comunicación, a quien agradezco muchísimo. Milagros está con problemas, me parece que no me está escuchando. Sí, ok, listo. ¿Qué pasa? Que está en la playa. Nosotros estamos trabajando frente al caluroso clima de Lima, que ya está incrementándose. Ok, ya estoy. Sí, han habido algunas descoordinaciones con el audio. Gracias. En esta primera etapa... Bien, les explico. Sí, yo les explico. Vamos a tener, somos 4 panelistas. Vamos a tener una breve introducción que la voy a hacer yo. Y luego cada uno de nuestros panelistas tendrá entre 5 a 8 minutos. Ya depende de ellos tomar 5 a 8 para poder argumentar desde cualquier arista que ellos consideren. Esto es libre, obviamente con base en el tema que venimos tratando. Y luego tenemos una segunda etapa en la que volvemos a una lectura de preguntas del Zoom
y poder nuevamente intervenir con las personas otros 5 minutos y finalmente hacemos una conclusión final. Entonces, vamos a empezar ya este foro propiamente dicho. Si José Luis me apoyas con las slides, porque si vamos a hablar de simbolismo y discurso, vamos a requerir o vamos a apoyarnos de algunas imágenes y algo de vídeo. Ok, entonces pasamos al siguiente slide, por favor. Muchísimas gracias. Hemos hablado muchísimo y un buen grupo de los que están acá ha seguido los foros del año pasado. Está acá con nosotros y también nos acompaña Nuri, he visto que ha entrado por allí. Entonces justo me acuerdo de ella porque hablamos mucho de arquetipos, ¿sí? Hablamos mucho de arquetipos, simbolismos, discursos. Está acá también gente experta en discursos, entre ellos Maite, que ha hecho también estudios del tema con Herbert. Entonces, ¿de qué hablamos? Decía Jung, que sirve para explicar el arquetipo, la construcción del inconsciente colectivo, el conjunto de símbolos primitivos compartido con personas de todos los lugares y de todas las épocas que expresan elementos de la psique que exceden el campo de la razón. Entonces, hemos estado viendo desde las 5:30 que se abrió esta sala y muchos de ellos han logrado captar parte del video de inauguración o de toma de mando, de posesión, como quieran llamarlo, de presidente Biden, ¿no? Que fue el 20 de enero. Entonces hablamos de colores, logos, carácter, biblia, cuadros, cambio de escenografía, decoración, valor, pasión, discursos, otra narrativa. Entonces son algunos de estos símbolos y arquetipos que nos hacen, bueno, decidir por una aceptación o cierto rechazo o cierta identificación, porque ciertamente estos arquetipos, la mayoría, muchos son mundiales, vale decir, con particularidades propias de cada nación, pero todos los presidentes cuando toman mando hacen uso de. En el caso de esta ceremonia, que ha sido bastante larga, ha tenido diversos momentos, ¿no? La parte de la ceremonia de los regalos, la parte de la ceremonia de minutos de silencio a los 400,000 caídos por la pandemia, la parte de las firmas, que es ya un poco más burocrática, que ha sido dentro de, ¿no? Dentro de ya de las oficinas. Entonces, esta ceremonia de investidura 46, de alguna forma lo que nos ha traído es mucho análisis en cuanto a simbolismos y discurso, porque es un cambio, ¿sí? Es un cambio radical, podríamos decirlo, respecto a lo que venía arrastrando, teniendo e imponiendo como simbologías y arquetipos Trump, ¿no? Entonces, una de las tantas cosas que, digamos, que ofrece o que promete Biden, Joe Biden, es, prometió 100 millones de vacunas en los 100 primeros días de gobierno. Una, digamos, una meta bastante compleja, ambiciosa quizá, pero bueno, ahí está. También seguir con estos subsidios de 600 y hasta $1,400, pero también, y si avanzamos un poco, José, por favor, hablamos de cambios o simbología y mensajes que van desde, a ver, déjenme ver la pantalla, desde la propia vestimenta, ¿no? De la vicepresidenta Harris, el morado, que porque el morado, hay mucha tendencia en redes del color que representa de alguna forma la sororidad y la solidaridad con la lucha feminista, con el sufragismo, ¿sí? También las perlas que tendrían relación con esta misma temática. Y también Maite nos hablaba el otro día de la simbología que es de la unión de los colores, ¿no? La unión de los colores azul y rojo convirtiéndose en esto. Dice, por ejemplo, acá, el morado es un homenaje al movimiento sufragista, que fue un movimiento feminista que exigía el derecho al voto. Creo que eso lo hemos tratado también acá el año pasado. El look morado representa entonces la unión de los estados divididos. Y justamente tiene mucha relación. Han hecho mucha concatenación de mensajes, símbolos y elementos, ¿no? Y de alguna forma estos rituales que en política existen muchísimo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ha estado también la decoración, si pasamos al siguiente slide, que no sé cuál es el que sigue. El siguiente, por favor. Bueno, acá también nos detenemos con el tema de por qué escogieron a Lady Gaga. No, porque muchos decían, pero Lady Gaga no es, digamos, un artista tipo para, ¿no? Sí, pero explicaba en este video de que ella ya había trabajado con Biden en el tema de la lucha de alguna campaña en tiempos pasados sobre el abuso sexual de hombres hacia mujeres. Entonces, de alguna forma, la paloma, ¿no? Que representa la paz, la unión, el cambio discursivo. Entonces, también los elementos, si seguimos, por favor, para que nuestros ponentes luego puedan explicar de qué va esto. Estos son momentos previos a la ceremonia, que es la parte de la firma, ¿sí? Sí, sigue, por favor, sí, no hay problema. También hemos encontrado análisis, porque si nos ponemos a revisar las redes, de hecho, en este instante, les voy a compartir varios artículos que hemos estado leyendo en estos días para poder realizar este foro. Lo estoy dejando en el chat en este momento. Ahí está. Habla de simbología, códigos, discursos, narrativa, por consultores políticos. Por ahí está el artículo también de PayTV, entre otros, hasta revista Socialité, por así llamarlo, que también analiza. Sí, porque es un poco, es bueno leer de todo, no solo entender la simbología desde la política, ¿no? Sino desde la visión y el humor social, siempre lo hemos dicho. Entonces, en ese sentido, también en esta foto podemos ver los cambios que ha hecho Biden desde que tomó, prácticamente desde el día cero. Por eso es que le hemos puesto el día cero, la bandera de Estados Unidos, que no estaba, el busto, ¿no? Digamos, son personajes o presidentes que están afines con los demócratas, ¿no? Biden tenía, en todo caso, personajes o presidentes más populistas, con él, a los cuales, bueno, él, digamos, tenía como referentes, ¿no? Que no es el caso. O sea, son dos políticos, vamos a decir, totalmente diferentes. Entonces, esa es la ceremonia de Biden, estuvo marcada por los dos actos, ¿no? La parte de las firmas y la parte ceremoniosa. También esta parte donde reconocen e invitan a la familia de muchos fallecidos a la ceremonia propiamente dicha, y donde se hacen minutos de silencio, se pone al cura jesuita, creo que fue, si más no recuerdo, para hablar mucho del amor, la unión. Entonces hay gestos como el hecho mismo de que la situación migratoria va a ser dictaminada un poco por Harris, por el hecho de ser que una mujer de raza negra, de descendencia asiática, india, hija además de inmigrantes. Entonces hay una relación que por qué ella es que va a asumir de alguna forma esa tarea, esa labor. Entonces, hay mensajes, ¿no? Mensajes en el discurso, dentro de esos links que les hemos pasado. Hay uno donde está el texto en español totalmente en texto, ¿sí? Valga la redundancia, del discurso. Entonces, el mensaje de alguna forma es que digamos, esta relevancia que le da Biden a la vicepresidenta es de alguna forma, o como muchos querramos entenderlo, empoderar a la mujer, a las mujeres negras, asiáticas, a las mujeres en general, ¿no? Porque nunca ha tenido Estados Unidos una vicepresidenta, y en el mundo apenas tenemos 20 países que están dirigidos por mujeres. Entonces el mensaje es de unión, de sueños, de volver a ser los Estados Unidos que integró a todos los países del mundo por la inmigración. Tiene un gabinete de secretarios, secretarias, o lo que quieran verlo como ministros o pares en Latinoamérica, de gente negra, asiática, latina. Es decir, es el Estados Unidos de todos. Y además eso te está diciendo ya lo que puede ser el futuro de todos. Además, inclusión a personas con discapacidad, diversidad racial. Y Biden habla mucho, seguimos por favor, solo para terminar ya. También hay un cambio en la escenografía, ¿sí? Y esto, hay un branding acá, ¿sí? Para poder verlo.
Si ustedes van a entrar a la página que les dejo en este instante, que me ha encantado porque es bueno ver cómo es que brandean todas sus páginas cuando asumen la página White House, ¿no? Acá está, la dejo acá. ¿Cómo han cambiado? O sea, ya estaba prácticamente todo listo para que toda la escenografía, colores, tendencias, digamos, de marca política o lo que llamamos manual de marca, estén reflejados también en los colores, en la forma, en la tipografía de la página web. Además que está en español y hay cómo participar. Y si ustedes se ponen a ver y hacen clic en quién es el presidente y quién es la vicepresidenta, no te cuenta los títulos que tienen como cuando entraríamos pues a una página del Estado. Lo que cuenta es una narrativa riquísima con fotos desde la niñez de quién es la persona como ser humano. Entonces ese es un valor que hay que ver y analizar nosotros para tomar como referencia, pero obviamente nunca copiar. Como dijo acá Edward, lo que funciona para uno, que es mundialmente famoso, no siempre funciona para el otro. No todos tienen historias pues, tan potentes o tan interesantes. A veces hay que crearlas, pero no es el plato fuerte de la campaña. Entonces, en ese sentido, tenemos un mundo de cosas para analizar acá que seguramente nuestros ponentes, que hemos tratado de que todos sean de alguna forma expertos en diferente tipo, pero referidos a la temática, nos van a explicar ampliamente. Bueno, dicho esto, doy el pase a nuestro amigo Herbey Arteaga, que está por primera vez en Guerra y Poder, a quien le damos la cordial bienvenida y ya mismo lo pongo como coanfitrión para que pueda activar su micrófono y pueda exponer su tema. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Hola Sandra, buenas noches, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un honor estar aquí con ustedes. Saludos a todos, de todas las partes, de todos los países donde están. Este tema es interesantísimo. Y cuando me invitaron a platicar sobre esto, traté de resumirlo en una frase como tal o la idea que yo concibo sobre esta marca que es Biden. Y mi idea es así: después de 4 años de caos, la marca Biden propone el retorno a la política tradicional adecuada al nuevo acontecer. ¿Y qué es esto? Biden, como tal, como sabemos, es un político tradicional, su comunicación ha sido tradicional, no está metido en escándalos, pero tiene que adecuarse a lo que estamos viviendo, teniendo en cuenta que ahorita tenemos todo un escenario de incertidumbre a nivel global. Él tiene que adecuar su marca, su comunicación a estas cosas. Y hasta el día de hoy, con lo que hizo con su discurso cuando inauguró y las fotografías oficiales y la comunicación de su página, pues todo se está viendo como tal que va en ese mismo acontecer. Sin duda, aquí tenemos algunos expertos en discurso que me gustaría muchísimo que ellos hablaran sobre ese tema, pero palabras que yo recalco muchísimo de su discurso: habló sobre retorno, restablecimiento, normalidad, democracia, patriotismo, bien común, impulso y llamado a la unidad. ¿Qué es todo esto? En su discurso no habló de Trump, pero todo hacía referencia a Trump. Una frase muy importante que él mencionó fue que la política no tiene que ser un fuego furioso que destruye todo lo que se encuentra a su paso. Y esto es clave. O sea, aquí está marcando realmente lo que viene en la parte de su comunicación y sus acciones, que él busca conciliar, busca generar consensos, busca trabajar en equipo y no busca hacer todo lo que estaba haciendo Trump. Entonces, de entrada, la clave como tal de lo que está marcando es certidumbre. ¿Cómo fue la comunicación de cosas muy específicas o características que vimos ahorita en redes sociales o en todo lo que hemos visto? De entrada, la foto oficial. La foto oficial, la que está sentada ya en su oficina, tiene 3 cosas para mí características, aparte de todos los elementos que estuvimos viendo ahorita. Uno, el cubrebocas, como tal, de entrada, que Trump no lo ocupaba, él sí trae el cubrebocas listo, porque sabemos que estamos en una pandemia, todavía no estamos saliendo, estamos en ella y hay que usarlo con responsabilidad. Segundo, trabajo ya, ese fue el mensaje. ¿Y cuál es el trabajo ya que hay que trabajar? Que estaban ahí las 17 órdenes que tenía que firmar, que ya estaba la pluma lista para hacer. No fue una fotografía institucional donde yo me vea bien, donde todo se vea relajado. No, el mensaje es: tenemos que trabajar y hay muchas cosas por hacer. Y tercera cosa que me encantó muchísimo en la parte de comunicación, la fotografía que sube con el teletrabajo. El teletrabajo como tal ya no es una opción, ya es una realidad como tal. Entonces aquí ya está marcando que así va a ser el nuevo entorno, y que entre más la gente se tarde en aceptar esta realidad, pues mucho más le va a costar poder adaptarse a estas situaciones. Entonces, esto como está en la parte de comunicación, va muy bien con esa parte.
Ahora, ¿qué tenemos? Sabemos que estamos en una crisis y Albert Einstein hablaba muchísimo sobre que todas las crisis son oportunidades, porque las crisis están en progreso, porque están inventiva, porque en las crisis se resuelven todas las situaciones que están y porque siempre sacamos lo mejor de nosotros. Entonces, como tal, ahorita, él lo mencionaba en su discurso y él dice, voy a recibir ahorita un país con muchas crisis, con muchos problemas, haciendo referencia a Lincoln y a otras personas que recibieron el país con problemas. Y ese va a ser el gran reto de él como tal. ¿Por qué? Porque ahorita tienes la parte de la pandemia, una crisis de salud. Tienes la parte económica que se traduce en desempleo y desesperanza. Tienes la división partidista. Tienes ya en temas un poco menores, pero no restándole relevancia, tienes una crisis de justicia racial, tienes el desplome de la confianza democrática, tienes lo del cambio climático. Entonces son muchos temas que hay que atacarse, pero tiene que ser de una forma muy práctica como lo está haciendo ahorita. Como bien hemos platicado con algunos consultores o algunos amigos que están aquí, la comunicación en estos tiempos de pandemia debe ser muy práctica, muy eficaz y muy eficiente. ¿Por qué? Porque ya no podemos pensar ahorita en un largo plazo. ¿Por qué? Porque las situaciones ya no lo permiten. Entonces, todo debe ser a un corto plazo. La situación de lo que yo diga, las acciones que yo tome, las acciones que yo ejecute, tienen que ser a un corto plazo. ¿Por qué? Porque la situación está ahora. Entonces, partiendo de esto, cada elemento de lo que está haciendo ahorita Biden en este inicio, estos símbolos fue relacionado a esta parte, a comunicar de manera muy eficaz, pero una política tradicional enfocada a resolver de una forma práctica y de una forma a corto plazo. En cuestión de otros simbolismos muy importantes que metió en los mensajes, por si esta parte quizás de Lady Gaga fue cuestionado por unas personas, pero algo bien interesante que comunica Lady Gaga en esa parte de los arquetipos, en esa parte de las ideas colectivas, es que Lady Gaga es una estadounidense que representa la lucha, el esfuerzo como tal, venir desde abajo. Veía en la mañana algo bien interesante que subieron una nota de que Lady Gaga, cuando empezó en su carrera, sus amigos de la escuela, no sé, de preparatoria, universidad, le hicieron un grupo donde decían, este grupo es para que Lady Gaga nunca se acuerde que nunca va a hacer nada en la vida. Y era para mostrarle todos sus fracasos. Entonces, esto que hace Lady Gaga de demostrar, de ponerse la paloma, que es un símbolo de paz, cuando va a interpretar el himno, son mensajes claramente de que Estados Unidos como tal necesita este tipo de cosas. Ahora, ¿qué se en la parte de lo que se viene ahorita, o en la parte de qué sigue como tal? Sin duda, ahorita mucho se va a centrar, mucha gente piensa que se va a centrar en política exterior, y no. Realmente ahorita cada país tiene una situación interna y se tiene que centrar en eso. O sea, realmente ahorita todas las decisiones, los mensajes, la comunicación se va a centrar en restablecer todo este tejido social que quieras o no está dividido. Entonces, partiendo de esto, me gustaría muchísimo escuchar a mis compañeros y poder seguir sumando a lo que estamos aquí debatiendo. Ok, Herbie, muchísimas gracias por tu valioso punto de vista. Ha sido muy rico poder escucharte y tener una posición sobre este tema. Entonces, en ese sentido, damos el pase a Maite García, que seguramente ha estado también muy atenta al tema discursivo de Biden y toda la, digamos, la gente que lo acompaña y lo suma, que es variada. Hemos visto que tienen diferente descendencia, entonces hay mucha riqueza y hay mucho análisis en este tema. Adelante, estimada Maite. Mucho análisis, pues muy emocionada, muchísimas gracias como siempre a Guerra y Poder, a ti mi queridísima Sandra, Milagros, que nos coordina, y un reconocimiento especial pues a mis compañeros, a mi querido Hervé Arteaga, por supuesto a Edward Páez, perdón, y a Orlando. Y pues sí, la verdad es que tenemos mucho que hablar respecto al discurso. Hay quienes mencionaron que el discurso de Biden es un discurso un poco soso. Algunos dijeron que era un discurso gris. Sin embargo, no podemos leer en función de símbolos el discurso por sí solo, porque está dado en todo un contexto que también tenemos que analizar. Y bueno, ya lo comentaban ustedes desde el inicio, tiene que ver con todos los símbolos que se usaron en esta toma de posesión de Biden, desde los colores que se eligieron para las acompañantes, para la primer vicepresidenta del mundo de Estados Unidos, que en este caso fue Kamala Harris, que se convierte hoy en un ícono para muchísimas mujeres por muchas circunstancias. Tendríamos que leerlo en este contexto. Si bien el discurso de Biden
tiene una palabra que es la que constantemente se menciona, se subraya, se le utiliza en sinónimos, se le trabaja en triadas, en analogías, y esta palabra es unidad. La unidad contra la polarización, la unidad contra todo este discurso de odio que hubo previamente de Trump, de este importante y necesario momento en el que, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos es la voz de todos los norteamericanos, quienes votaron por él y quienes no votaron por él. Pero también hay triadas muy interesantes en el discurso de Joe Biden. Por ejemplo, usa la palabra esperanza también de diferente manera y la une con renacimiento y resolución. Y aquí me gustaría detenerme un momentito porque en este contexto la poeta Gorman, esta chica negra con circunstancias personales difíciles, a la que se le encargó hacer una poesía en este día en particular, pues en este bellísimo poema que ella escribe, empieza preguntando: ¿dónde podemos encontrar la luz en esta sombra interminable? La pérdida que llevamos, un mar que debemos vadear, hemos desafiado el vientre de la bestia. Hemos aprendido que la tranquilidad no siempre es paz y las normas y nociones de lo que es justo no siempre es solo hielo. Y sin embargo, al amanecer es nuestro antes de lo que lo supiéramos. De alguna manera lo hacemos. De alguna manera hemos resistido y presenciado una nación que no está rota, pero simplemente inacabada. Somos los sucesores de un país y un tiempo, donde una flaca chica negra, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, puede soñar con ser presidente, solo para encontrarse recitando por uno. Y si estamos lejos de ser pulidos, lejos de ser prístino, pero eso no significa que estemos esforzándose por formar una unión que sea perfecta. Nos esforzamos por forjar nuestra unión con un propósito. Si se fijan hasta aquí, podría seguir leyendo la poesía. Yo les recomendaría que la leyeran, es muy buena, la verdad, porque habla de cerrar brechas, porque habla de dejar en los brazos para extenderlos hacia el otro, en no dañar a los demás, y así continúa, ¿no? Y es una poesía muy potente. En este contexto, por supuesto, Biden, que siempre ha sido un hombre más bien de un perfil modesto, un político de carrera de muchísimos años, con una vida personal complicada por las pérdidas que tuvo, hace un discurso muy idóneo, muy bien trabajado para él. Un discurso sencillo, gris, dijeran algunos. Y regreso con esta tríada interesante: esperanza, renacimiento y resolución. Y habla después de esta triada de las tribulaciones por las que ha pasado los Estados Unidos. Por supuesto, se está refiriendo a todo lo que ocurrió durante la administración Trump, pero también, por supuesto, a cómo la pandemia ha golpeado no solamente a Estados Unidos, sino también al mundo entero. Y otra parte que me parece importantísima es que él habla de esta unidad y hace comparaciones muy interesantes. Por ejemplo, él habla contra viento y marea, paz y guerra. Hemos llegado hasta aquí, dice, y nos queda mucho camino por recorrer. Esto, claro, es un mensaje muy puntual respecto a la gran labor que le va a esperar. Dice: seguiremos adelante con celeridad, y vuelve a usar pares, y urgencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pueden esperar. Y esta parte de celeridad y urgencia nos conecta con todo lo que él hizo su primer día. Los más de 17 decretos firmados por él, entre los que está, por supuesto, migración, por supuesto, la atención al COVID, entre muchos otros que después vamos a poder ir hablando y que los voy a seguir comentando. Vuelve a seguir hablando en pares, los peligros, pero al mismo tiempo las posibilidades, claros, oscuros. Esto me encanta. Pero también habla, por ejemplo, en palabras claves: reparar, restaurar, sanar, y repite mucho, mucho, y ganar. Y eso a mí me parece muy interesante. Restaurar, sanar, reparar, construir y ganar.
¿no? Son palabras que me parecen muy poderosas. Otra parte interesantísima de su discurso, por supuesto, es cuando él se refiere a, específicamente, déjenme porque de memoria no me lo tengo, a la democracia. Y entonces dice, hemos aprendido de nuevo que la democracia es preciosa, la democracia es frágil, pero en estos momentos, amigos míos, la democracia ha prevalecido. Contra todo lo que dijeran o dicen, incluso los contrarios o adversos, pues la democracia venció. Nosotros sabemos que en estas elecciones en particular, que fueron unas elecciones muy especiales por el formato que llevaron y en el que también se hizo pues mucho análisis y que ahí Edward y Orlando Hervey también podrán apostar más, decir más al respecto. Sabemos que pues en estas circunstancias fue una votación histórica, una votación grande, que utilizó muchísimos recursos, no solamente los tradicionales, y que precisamente entre estos recursos no tradicionales son en los que se ha encontrado esta impugnación que constantemente hace Trump. Me parece también muy interesante cuando Biden en su discurso menciona esta parte de que pocas personas en la historia de nuestra nación han tenido más desafíos o han encontrado un momento más desafiante o difícil como el momento en el que nos encontramos ahora. Y creo que esta tiene una doble lectura. No solamente se refiere a la pandemia, sino también al outsider, a Trump, que prometió que volverá y que esto probablemente pueda generar problemas. Y entonces pone una alerta. Dice, estamos hoy en esta situación, pero la vamos a poder trabajar si trabajamos unidos como nación. Y entonces le pide a todos los norteamericanos que se unan a esta causa. Nosotros, dice, podemos hacer cosas muy importantes. Podemos solucionar lo malo. ¿A quién se referiría cuando habla de lo malo, no? Cuando sabemos que el discurso de Trump abrió grandes brechas, hizo grandes polarizaciones. No quiero aquí exponer si fue un buen presidente o no, pero en mi muy particular opinión, sí es grave esta división, esta escisión, esta brecha que él maneja, Trump, y que es lo que va llevando a Estados Unidos al lugar hasta donde está. Se vale utilizar, por supuesto, contraste para vencer al contrario, pero no hasta tal grado que genere tanto dolor en una nación. Y esto también creo yo, en el caso de México y de quienes vamos a tener elecciones, es un buen llamado de atención para que también nuestros políticos, nuestros futuros candidatos aprendan esta lección importante. El populismo no tiene partido, tiene candidatos. Y eso es lo que acabamos de ver. Pero además, y ya para cerrar voy a hablar de algo más sencillito. Me encantó, por ejemplo, el color turquesa que utiliza la esposa de Biden, Jill Biden, que es un color que además habla de paz, de tranquilidad, y que además lo hizo una casa americana reconociendo el esfuerzo. Me gustó el color que usó monocromático también, por supuesto, de Kamala Harris, que habla de unidad, creo yo, antes que otro mensaje, porque ella como mujer pues ya representa a las mujeres. Ella como mujer que ha trabajado fuerte y que además representa a las minorías, ya representa a las minorías. Y creo yo que el mensaje más potente que dio con su vestimenta fue precisamente el del discurso de Biden. Hablemos del contexto, unidad. Unidad. Los colores monocromáticos que usaron las hijas de Biden, los demás, hablan de eso también, hablan de unidad. Habla de unidad cuando pone una Lady Gaga con una paloma de paz y que ha sido una mujer que ha luchado tanto. Habla de unidad cuando pone a una niña joven poeta, Gorman, que da una poesía hermosa. Habla de unidad cuando una latina canta. Habla de unidad cuando está él abriendo en sus primeros decretos, ya no en el discurso, no en la toma de posesión, precisamente todas las opciones para migración y para un gobierno que en este momento parece ser que viene a
obviamente modificar lo que había hecho el gobierno anterior y que había hecho mucho daño, no solo a Estados Unidos, porque recordemos que vivimos en un concierto de naciones y que lo que hace una nación, por supuesto, afecta a las demás. Entonces, esta sería por el momento mi participación. Muchísimas gracias y me quedo escuchando a mis queridos compañeros. Muchísimas gracias, Maite. Y bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis para poder justamente ver, porque ya que hablamos de simbolismo, de arquetipos, de discursos, vamos a pasar un poco el video que estábamos viendo al inicio y no todos lograron conectarse, y ver algunos segundos para entender de lo que ya hablaba Hervé y de lo que hablaba Maite con imágenes audiovisuales. Apóyame, José Luis, con... Sí, que la doctora Jill Biden no se le debería llamar doctora porque no es doctora en medicina. Ella ha respondido de una forma brillante diciendo que ella es doctora porque tiene un doctorado y que se merece porque le costó muchísimo trabajo. Y una de las cosas muy interesantes es ver si durante su estancia en la Casa Blanca vamos a escuchar este momento. Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden. Let me show you how I create engaging content using stock footage. Go to artgrid.io. The tool para que su presidencia siga el camino del bien y sea útil a tu gente. Hoy confesamos nuestros fracasos pasados conforme a nuestra visión de igualdad, inclusión y libertad para todos. Pero estamos en una mayor resolución de renovar esa visión, de cuidar los unos de los otros en palabra y acto, y sobre todo en los menos afortunados entre nuestros prójimos, y ser un faro para el mundo. Hay un poder dentro de cada uno de nosotros que vive y se enciende al compartir con nuestro prójimo, un espíritu de respaldar a los demás y sobre todo a los más necesitados. Y se llama amor. El camino es dar cada vez más de uno mismo. Hoy es un llamado al patriotismo estadounidense, nacido no del poder ni del privilegio, sino en compartir el bien común. El himno nacional que va a ser entonado por Lady Gaga, una cantante pop. Pero ¿por qué Lady Gaga? Lady Gaga es una cantante muy involucrada en causas sociales y especialmente trabajó en la campaña It's on Us, está en nosotros. Era la campaña del presidente electo Joe Biden para abordar, para hablar y denunciar la agresión sexual en las universidades. Así que esa es una de las razones por las que han escogido a Lady Gaga para entonar. ¿Está usando su agencia WordPress para construir sitios web? Eso es como cortar un pollo con una sierra de mano.
Me acuerdo que... Bien, amigos, entonces seguimos con este tema Biden día cero, simbolismos y discurso. Y bueno, ahora vamos a dar paso al maestro Orlando Goncalves y preguntarle también qué es un poco qué es lo que viene con Trump. Se ha ido a la Florida, bastión de votantes, de alguna forma está siendo asediado por la justicia de su país, él y la familia. Y bueno, vamos a ver qué opinión tiene Orlando de esto y cómo ve estos 100 primeros días de Biden. Adelante, maestro Orlando. Muchas gracias, Sandra. En primer lugar, gracias por haberme invitado a compartir con ustedes. Para mí es un gusto compartir con Maite García, con Harvey Ortega y por supuesto con el gran Edward Páez. Feliz de estar con ustedes. Tú le diste las buenas tardes y las buenas noches a todos. Yo con tu venia le doy las buenas madrugadas a algunos. Por allí pillé a Allende Martín, que está en España, así que está trasnochando, pero está aquí con nosotros. Bueno, la verdad es que en comunicación política, en muchas ocasiones, la forma termina siendo tan o más importante que el fondo. Y lo que vimos el día 20 de enero de la juramentación de Joe Biden fue la puesta en escena de todo este andamiaje que hubo que construir para tratar de desterrar lo que veníamos viendo en los 4 años anteriores. Cuando uno le da importancia a la forma, lo que hace es potenciar el fondo. Y entonces, absolutamente todos los detalles en esa toma de posesión fueron cuidados. Desde la decoración, muy sobria por lo demás, los invitados, quiénes eran los invitados, y allí el único expresidente que faltó fue Jimmy Carter. Y es lógico, ya pasa de los 90, tiene cáncer, así que era lógico que no estuviera, pero estuvieron los demás expresidentes que estaban vivos. Pasando por la música que escogieron, pasando por el simbolismo de la fotografía que pusieron en las redes sociales Joe Biden en la mañana de ese día. Una fotografía del amanecer donde se veía por detrás del Capitolio el ascenso del sol y al frente del Capitolio las miles de banderas, 200.000 banderas, representando a los 200.000 estadounidenses que podrían haber asistido si estuviéramos en una situación normal. Pasando por cada palabra que usó el señor Biden y por cada invitado y por lo que representaba cada invitado. Por ejemplo, el tema de Lady Gaga, que varias personas aquí han comentado, a mí me llamó poderosamente la atención el adorno que traía en el vestido de la Paloma de la Paz y el tamaño de la Paloma de la Paz, para que no quedara dudas de qué estábamos hablando. Estamos hablando de paz, de reconciliación. No me queda la menor duda de que cada palabra que utilizó el presidente Biden
estuvo inmersa dentro del contexto y del momento histórico presente. Veníamos de 4 años de conflictividad, cuya cúspide llegó el 6 de enero con el asalto al Congreso, y eso fue una ofensa a la democracia y a los estadounidenses. Eso puso, si es que alguien tenía dudas de que los Estados Unidos estaban divididos, pues allí se puso de manifiesto lo hondo de esa división y lo profundo de esa brecha. Y cada palabra que utilizó Biden tenía un destinatario, y ese destinatario era sencillamente el pueblo de los Estados Unidos, y ese destinatario era cada uno de los americanos que por un lado le votaron y que por otro lado el grupo de americanos que está escéptico, que no sabe, quizás no le votaron a Biden, pero que tampoco estaban conformes con el manejo y el estilo del presidente Trump. Y ese mensaje además, y cada palabra fue también dedicada a quienes se le opusieron y a quienes creyeron que había habido fraude en la elección. Biden les tiende la mano de manera generosa, además, y con un discurso de palabras muy sencillas, con un discurso cargado de mucha emotividad, cargado con referencias históricas, referencias religiosas. Biden tuvo la valentía de enfocar en su discurso y nombrarlo, cosa que no había hecho hasta ahora ningún político importante en los Estados Unidos, que fue hablar de la terrible desigualdad que existe en el país. Eso fue para mí una cosa impresionante, porque Estados Unidos lo vemos como la gran potencia, lo vemos desde afuera como el país más adelantado del mundo, pero resulta que es un país con terribles desigualdades, un país con serios problemas de pobreza y de pobreza extrema. Gente que tiene que vivir gracias a los cupones de la seguridad social, los cupones de alimentos. Entonces, que Biden haya tomado en consideración el tema de la desigualdad me parece importante y me parece vital, como también me parece el que haya enfocado los problemas claves que él va a atacar. El primero es la debilidad de la democracia, cuando habló de que la democracia es preciosa pero es frágil. Entonces él está consciente de que tiene que reforzar la democracia y reforzar las instituciones. Hablar del racismo sistémico, eso fue otra expresión que me impactó. Pocos funcionarios de los Estados Unidos, y menos del nivel del presidente de los Estados Unidos, han hablado con tal claridad del racismo sistémico. Eso es algo que existe en los Estados Unidos, eso es algo que no han podido superar, que está allí, está latente. Se vio a lo largo de la campaña con el tema de George Floyd, está allí, y el presidente está consciente de que hay que atacar ese problema y que hay que ayudar a resolverlo y a zanjar esas diferencias. Habló también del tema que le preocupa, la crisis climática, que durante los 4 años de Trump fue desechado y puesto de lado. Él está consciente de que eso es un problema, y un problema para las generaciones futuras, que las acciones que él pueda tomar hoy probablemente no le den rédito político, pero le van a servir para sus hijos o sus nietos y los hijos y los nietos de todos los habitantes del planeta. Y luego otra cosa importante, la estrategia de Donald Trump fue América primero, volvamos a América grande, y lo que hizo fue una política ensimismista de cerrarse hacia adentro y se desconectó de sus aliados tradicionales, de sus aliados de siempre, y perdió peso en la composición en el balance de la geopolítica mundial. Presidente Biden está claro de que Estados Unidos juega un papel importante y tiene que jugar un papel importante, porque esa sombra del populismo y esa sombra del autoritarismo está en el mundo,
y Estados Unidos puede hacer algunas cosas importantes para tratar de detener esa ola. Entonces, la importancia del Estados Unidos jugar en el concierto internacional para Biden vuelve a ser importante y la pone sobre el tapete. Y quizás la frase o la oración que más me impactó y que pienso resume lo que será la presidencia de Biden es cuando dijo, abro comillas, defenderé la Constitución, defenderé nuestra democracia, defenderé a los Estados Unidos y lo daré todo para servirle, pensando no en el poder, sino en las posibilidades, no en el interés personal, sino en el bien público. Esto evidentemente es un giro de 180 grados de lo que veníamos viendo en los últimos 4 años. Esto evidentemente para mí representa que el señor Biden está claro que él es un presidente de transición. Transición entre el pasado y el futuro. Transición entre la hiperpolarización y ahora la fraternidad y el diálogo y el debate de altura. Transición entre la división y la estigmatización y ahora el ser un presidente o entrar en una era de unión, de fraternidad, de poder disentir y de tratar de buscar consensos desde el disenso. Entonces, a mí me parece que vamos a ver grandes cambios con esta presidencia del presidente Biden. Por supuesto, comparándola contra Donald Trump, va a ser impresionante los cambios. Pero pienso que ha sido importante estas acciones. Ahora, el discurso y la puesta en escena, y con esto cierro, fue importante y probablemente perdure en el tiempo, pero el hecho de que perdure va a estar basado en que las acciones futuras que tome el presidente Biden le den soporte a ese discurso, le den soporte a la puesta en escena que hicieron el 20 de enero. Y son esas acciones lo que van a definir su mandato. Su discurso fue, digamos que, el banderazo de partida, de salida, pero son sus acciones las que hablarán por él. Bien, muchísimas gracias al maestro Orlando. Y ciertamente siguiendo con esta reflexión con la que terminó, vamos a dar el pase al maestro del pantano, nuestro amigo consultor Eduard Páez. Y bueno, sí es cierto, ha habido mucha simbología, mucho discurso, muchas cosas bonitas, pero ciertamente, ¿cómo es que va a poder mantener este gobierno demócrata ante una política ultra polarizada? Y acá surge una pregunta del chat del Zoom que decía, Trump utilizó una frase muy parecida, ¿no? América para los americanos, claro, y justo este cuadro es el que tenía en el despacho, el de expresidente populista William. Pero, ¿qué es lo que realmente tendría que hacer para que todo esto se mantenga en el tiempo y además en una etapa cruda y dura que es la pandemia? Eduard, adelante. Buenas noches, un saludo a todos, a la red de poder. Qué lindo estar aquí de nuevo. Me perdonaron la última vez. Un saludo a Maite, al maestro Goncalves, toda nuestra admiración, a Herbie, a Sandra, a todos quienes están aquí, a Allende que está trasnochando. Allende es una donkey de esto, le gusta mucho y trasnochando hasta ahora desde la fría y lejana Madrid. Antes de responder esta pregunta, y parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo porque justo lo que iba a decir, me gusta toda la simbología, toda la narrativa, hablar de la colorimetría, pero hay cositas, ¿no? Pero antes de eso, he leído que Amanda Gorman, todo el mundo habla del vestido morado y del vestido azul, y yo soy un fanático del amarillo, y Amanda Gorman se presenta con ese amarillo y me cala, y luego dicen es socióloga y me cala, y luego dicen es poetisa y me cala. Y yo voy a leer los 8 versos que dice Amanda Gorman para luego responder la pregunta. Amanda dice así:
Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de unirla. Destruiría nuestro país y eso significara retrasar la democracia. Y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito. Pero si bien la democracia puede retrasarse periódicamente, nunca podrá ser derrotada permanentemente. En esta verdad, en esta fe confiamos, porque mientras tengamos nuestros ojos en el futuro, la historia tiene puestos sus ojos en nosotros. Simbología, narrativa completa y total. Qué bonito, una poetisa, una joven de esas, negra, desde abajo, con todo eso. Sin embargo, como dice la pregunta, y parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, la simbología tiene que ser sostenida por acciones. ¿Cuáles son esos retos que Biden tiene y cuál es el contexto? La palabra, y lo dice Maite, y en eso estoy 100% de acuerdo, es unidad. Lo segundo que a mí me encanta de todo lo que estaba proyectando Biden es inclusión. Y lo tercero, retomando un poco lo que decía el maestro Orlando, es esa apuesta por Biden. Yo creo que es una fe en la democracia. Sin embargo, miren que se puede leer esta apuesta por la unidad como algo diferente cuando Biden entra y toma 17 órdenes ejecutivas presidenciales de inmediato para echar hacia atrás lo que Trump había hecho. Cuando inmediatamente la Cámara Alta del Senado dice hay que empezar el juicio lo más pronto posible contra el expresidente saliente republicano. Cuando Biden toma decisiones inmediatamente sobre el medio ambiente para volver al Acuerdo de París y cuando toma decisiones que pueden beneficiar a la migración latina. Cuando Biden inmediatamente en su primer movimiento dice tenemos que dar una lucha multilateral contra la COVID-19. Todo eso que nosotros avalamos y que nosotros apoyamos como algo positivo, que para mí lo es, como algo de inclusión, que para mí lo es, como algo de esperanza, como la restauración de la fe, él como presidente de los Estados Unidos sobre el pueblo autollamado americano, que para mí es hablarles de unidad. Sin embargo, también es una apuesta por hacerse sentir en el plano de la presidencia demócrata. Desde el retiro del busto de Winston Churchill hasta poner el busto de Chávez, esta persona es un líder sindical de ascendencia hispana, que fue el creador del Sí se puede, que más tarde Barack Obama retomó. Es una apuesta también, si bien por buscar la democracia, si bien por buscar la civilidad, si bien por buscar la unidad y si bien por tener fe en esa democracia que hoy no es 100%, también es una apuesta para revertir todo lo que Trump significaba, ¿cierto? Todo lo que Trump hizo simbólicamente y también de manera pragmática para hacer sentir que no era un político común y corriente. La entrada de Biden al Salón Oval es también el regreso del poder, del statu quo, del poder que ha estado enquistado durante más de 200 años en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, tiene unas lucecitas, la presencia de Kamala Harris, la presencia de algunos secretarios de alta gama con ascendencia cubana, con ascendencia mexicana. Es una apuesta por la inclusión. Pero no se nos puede olvidar en este análisis que también las 17 primeras medidas con que Joe Biden va a atacar la COVID-19, todo el regreso del cambio climático, el decir que ciertos países musulmanes puedan seguir teniendo unos entrada y otros no, el corte del oleoducto que comunica o que tenía una alianza con Canadá. Es decir, echar atrás unas grandes medidas de Trump que muchos de nosotros apoyamos, hace fuerte la imagen de cambio de mando en Washington, hace fuerte la imagen de restauración al orden y a la unidad en Washington. Pero ¿hasta dónde? Y para dejar esa pregunta en el ambiente, ese cambio de mando es una unidad total. ¿Qué están pensando los millones de republicanos que votaron por Donald Trump? ¿Qué están pensando los millones de personas que hace unas semanas no estaban de acuerdo con Joe Biden? Al tenor
de toda esta sarta de mentiras, de fake news y de todo lo demás que estaba haciendo Trump, también hay una gente que lo apoya y que lo respalda. El reto para mí es que durante los próximos meses Biden se atrevió a decir que va a haber una cifra altísima de muertos de la COVID-19. Para mí, el reto de Biden es la fe. Recordemos que Biden es el segundo presidente después de John Fitzgerald Kennedy, que es católico, que toma posesión jurando sobre la Biblia, y para mí es el asunto de la fe. ¿Cuánto pueda sostener en las acciones pragmáticas Joe Biden, más allá del simbolismo, la fe de que el pueblo norteamericano, más allá de la calma inicial, de la calma que también dan 25,000 activos del ejército rodeando el Capitolio y las cercanías, cuánto puede enviarle el mensaje de fe, de tranquilidad en la unidad, de una democracia que la unidad no es que estén todos de acuerdo con el presidente demócrata, sino que todos sepan que van a ser incluidos y teniendo en cuenta aún dentro de sus diferencias. Lo pragmático y las acciones que vienen tendrán que cimentar la fe que Joe Biden ha comunicado desde lo simbólico, porque lo simbólico, digo yo siempre, en los primeros 100 días de gobierno va a quedar como una reseña. Vamos a seguir hablando de la carta que le escribió Trump a Biden en el momento que se conozca y queda como una anécdota más. Toca esperar, yo tengo fe en Biden, soy un Kamala lovers, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esos simbolismos, me gustó la presencia de Jennifer López, sus dos frases y sus dos pequeños discursos en español, la presencia de Germanota, de Lady Gaga en la canción, la presencia de Gorman, los secretarios, pero también como un adalid de la democracia en Latinoamérica. Esas acciones hay que reivindicarlas porque Estados Unidos está pasando por un mal momento con lo de la COVID-19 y todavía hay heridas profundas entre los demócratas y republicanos, no tan fuertes como las que dejó la guerra de secesión o la guerra civil, pero aún hay que sanar bastantes heridas. Necesita bastante kintsugi Joe Biden para que esas heridas que de alguna manera se han dado en el pueblo norteamericano sean resarcidas y unidas con bastante oro, con bastante amor, con bastante unidad. Creo que se le tiene fe a Biden, pero debe cimentarla en acciones pragmáticas. Ok, muchísimas gracias, Edward. Entonces, ahora pasamos a una segunda etapa y en vista de que hay varias preguntas, pues hacemos esta segunda etapa resolviendo las mismas y volvemos nuevamente a nuestro primer ponente, que es Herbert. Y la pregunta, una de ellas es, ¿cómo afectaría la presencia en Latinoamérica en la parte del comercio exterior y las relaciones con otros países que se perdieron en el gobierno de Trump, refiriéndose a la unidad que Biden inspira? Claro, claro. Mira, sin duda el mensaje como tal es unión, es trabajo en equipo. Como tal ahorita en los planes, no tanto de Estados Unidos, sino de todos los países, los planes como tal ahorita están centrados internamente. ¿Por qué? Porque la pandemia le está pegando a cada uno en diferentes sectores. Entonces no puedes, claro que tienes que planificar, pero no puedes tomar acciones al exterior cuando tú adentro estás con muchos problemas. Si Estados Unidos, antes de plantearse qué va a hacer con toda la parte de Latinoamérica, cómo va a estar la relación, tiene que sanear muchas cosas internamente, porque como bien lo dijo Edward, está todo puesto, la comunicación ha sido buena, hay mucha fe, se ha trabajado muchos simbolismos, hay muchos factores que se están uniendo que como latinoamericanos nos da muchísimo gusto ver a muchas caras, a muchas acciones, a muchas luchas que se han trabajado y eso es muy interesante. Ahora, ya que está toda la mesa puesta, pues ahora falta ver acciones y al final de cuentas aquí se resume una palabra, la congruencia. Una cosa es lo que estamos diciendo y otra cosa es lo que hacemos. Entonces vamos a ver ahí realmente cómo maneja el entorno, cómo se toman esas decisiones rápidas, activas, y más que rápidas y activas son decisiones que pueden impactar a un corto plazo. Entonces ahí en esa situación en la parte de Latinoamérica, yo sí veo a Estados Unidos como tal trabajando internamente en esta unión que se tiene que hacer, pero más que nada con todos los aspectos que tiene que ser muchísimo en conjunción de todos. O sea, sabemos que si no puede conjugar al Congreso, pues no va a poder sacar muchas cosas. Sabemos que si no conjuga demócratas y republicanos para solventar cosas que necesitan, no va a pasar nada. Entonces, aquí está el gran reto como tal internamente y hacia afuera, pues yo veo que cada país tiene un reto diferente. Tenemos una situación global, pero cada país tiene situaciones diferentes. ¿Cómo veo esta relación con Latinoamérica? Pues yo creo que
siempre, y eso ya ha pasado, todo lo que pasa en Estados Unidos influye en todos los países. Entonces, al final de cuentas, siempre hay que tomar lo bueno de lo malo, y si en Estados Unidos ahorita tienen una oportunidad para cambiar, para unirse, para que haya esa fe, esa unión, para poder restablecer las cosas, yo creo que eso debe permear también en toda Latinoamérica. O sea, no estamos en tiempos de dividir ahorita, estamos en muchos, en tiempos, perdón, de unión, en tiempos de tomar acciones, en tiempos de sumar, y partiendo de eso, pues yo veo que se va a hacer una política exterior de esa manera. Entre más podamos sumar todos los países en una idea, pues mucho más vamos a poder como crecer como sociedad y como países y como comunidades. Ok, muchísimas gracias. Y acá hay una pregunta para el maestro Orlando, que es, bueno, hay una y dos segundos. Dice, ¿pudo haber sido la toma del Capitolio un montaje para crear la figura de Salvador del tradicional poder? Mira, la verdad no creo, no lo pienso así. Yo creo que es absolutamente claro cómo fueron los hechos, cómo fueron los antecedentes. Desde el mes de junio, Donald Trump estaba claro que perdía la elección. Y es allí cuando comienza a reforzar y a intensificar su retórica del fraude y hablar del fraude, porque ya sabía que iba a perder la elección. Y él pierde la elección por el manejo que le da la pandemia. Si vemos las encuestas de enero del año pasado, Trump estaba cómodo. Entonces, el problema aquí estuvo en su pésimo manejo de la pandemia, le pasó factura. Y los demócratas aprovecharon eso. Los demócratas tuvieron otra ventaja. Hay gente que dice que Biden era el peor candidato que tenían. Yo difiero. Para este momento histórico era el mejor candidato que tenían, porque era el candidato que se ubicaba en el centro y que podía hablar con todos los sectores. Entonces, lo que vimos el 6 de enero, eso tiene nombre y apellido. Y el presidente Donald Trump fue el que incitó y dijo, vamos hacia el Capitolio, defendamos nuestro triunfo. Y usó la expresión vamos, se incluyó él. Después a la final no terminó yendo él al Capitolio, sino que mandó a la gente. Y ahora, ayer leí unas noticias que el FBI comenzaba a sospechar y tenía algunos indicios de que ese movimiento del 6 de enero fue preparado con antelación y que hay algunos senadores, y nombran al senador Ted Cruz como cabecilla de esto. Entonces, esto es un cuento para largo. Así que esa teoría de que se hizo eso para que después apareciera El Salvador, no me parece que tenga sustento. Ahí hay otra pregunta que a mí me quisiera, Sandra, si me lo permites contestar. Alguien pregunta qué hacemos con los 70 millones de votos de Donald Trump. Aquí hay que tener cuidado con esto. Donald Trump, Joe Biden no gana la elección, la pierde Donald Trump. Eso es distinto, porque la composición de la votación de Joe Biden está entre los votos demócratas más los votos que votaron contra Donald Trump. Así como los votos de Donald Trump tienen dos componentes, el componente militante, fiel, republicano, y los que votaron por Donald Trump porque creen en él. La pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje de los que votó realmente por Donald Trump y no por ser militante del Partido Republicano? Ese voto que fue militante del Partido Republicano y se vio en el ataque al 6 de enero al Congreso, el 25% de los republicanos consideran que se justificó ese ataque y que hubo fraude en la elección. Pero, ¿qué pasa con el otro 75%? Entonces, el problema no son los 74 millones de votos que sacó Donald Trump. El problema son los 25 o 26 millones de votos
que son realmente de él, que lo siguieron ciegamente, como si fuera el pastor de la iglesia, el Mesías. Es ahí donde está ese problema. Y eso, en la medida en que las acciones de Biden sigan encaminadas a unificar, a elevar el debate con respeto y con consideración, ese 25 o 26 millones de votos comenzarán a diluirse. Entre otras cosas, porque poco a poco se va demostrando que todas esas teorías conspirativas no eran nada sino teorías. Ok, muchísimas gracias. Y acá hay un par de preguntas para Maite, puesto que habla, que bueno, no están dirigidas, no tienen ese nombre, pero las estamos enfocando por la experiencia de cada cual. Dice Nuri pregunta, ¿las palabras unidad e inclusión son en sí significantes vacíos? ¿Sí? ¿Cuáles serán entonces los conceptos imaginarios de creación frente a estos? ¿Unidad en torno a qué? ¿Al significado liberal conservador o a un nuevo significado? Y bueno, ella también es fan de Kamala Harris. Yo también soy fan de Kamala Harris. Bueno, y también quiero saludar a mi querida colega y amiga muy querida Yende y a Sidumel, que también vi que estaba por ahí, y a todos los que nos acompañan, por supuesto. Pues sí, bueno, cualquier discurso puede ser palabras vacías, a final de cuentas, si no se acompaña después de una acción clara y contundente, porque yo puedo hacer demagogia, ¿no? Literal. Yo decía mi maestro de oratoria, ¿no? La logorrea, que es como una diarrea verbal, hablar por hablar, prometer, ofrecer, que eso lo vemos muchísimo en campañas, ¿no? Y ese peligro de que la palabra quede hueca y sin sustento, por supuesto, se vuelve una tarea que nosotros como comunicadores tenemos que convertir en realidad. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros, lo que decía, para leerla bien, ¿no? ¿Cómo podríamos darle significado a estos conceptos imaginarios que pueden estar nada más en la mente de quien escribe el discurso y quien lo dice? Pero ¿cómo los llevo a la realidad? Pues bueno, Biden no tardó en llevarlos a la realidad. Él actuó inmediatamente. Ya lo decíamos, 17 órdenes ejecutivas, por ejemplo. Si hablamos de unidad y hablamos de inclusión, bueno, dentro de estos decretos, él habló, por ejemplo, de volver a trabajar el tema de los Dreamers, que por ejemplo aquí en México y en Latinoamérica preocupaba de una manera interesante, y firma el decreto precisamente para todo lo que es fortalecer este DACA y proteger a los Dreamers, ¿no? Pero también por otro lado, cuando habla de unidad, también habla de la inclusión de los musulmanes, de la comunidad LGBT, habla, por ejemplo, del derrumbe o de ya no continuar más bien con todo lo que es este muro lamentable que no solamente dividió geográficamente a Estados Unidos con México, sino que lo dividió ideológicamente. Y aquí vendrían estos 25 o 27 millones de seguidores de Trump, ¿no? Que pues sabemos más bien por dónde va su tendencia. Y cuando, por ejemplo, dice que vamos a trabajar o derogar la prohibición para todo lo que se refiere a los países musulmanes y africanos, por ejemplo, vuelve a confirmar que efectivamente la palabra unidad no es nada más un lindo deseo, sino es una verdadera acción, ¿no? Luego, por ejemplo, me causó mucha gracia porque por aquí lo tengo anotado, que luego escriben desde Cuba, ¿no? Y dicen, ay, esperamos que Cuba, con todo esto, digo, Estados Unidos, que con todo esto que está haciendo Biden, pues por lo menos pueda revertir o levantar las sanciones que impuso Trump. Cuando el mundo empezó a ver que él empezó a hacer cosas, el mensaje leíamos, por ejemplo, ¿qué decía la gente de Chile? Uy, esto es muy bueno, se ve muy buena cara esto que está empezando. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas que, por ejemplo,
van eliminando toda esta aplicación de una inmigración severa y muy extrema. Y entonces Colombia decía, qué maravilla, podemos resolver algo. Y bueno, incluso hasta Maduro habló, ¿no? Y dijo, bueno, yo también voté por Biden, de alguna manera lo dijo, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de toda esta trabajo con los inmigrantes y se refiere precisamente a que Estados Unidos es una nación de inmigrantes y hace dentro de estos 2 o 3 decretos que específicamente trabajan a favor de todo ello, pues nos va a confirmar que la palabra unidad está teniendo verdadero sentido. Pero, por ejemplo, él habla de energía. Dice, un grito de supervivencia proviene del propio planeta. Un grito que no puede ser más desesperado ni más claro. Y ahora un auge del extremismo político, la supremacía blanca y el terrorismo interno. Los tenemos que enfrentar y los venceremos. Ahí hay 3 temas, que no solamente es unidad. Y entonces, ¿qué hace? Él dice, bueno, pues vamos a suspender el oleoducto de Keystone con todo lo que esto implica. Y algunos adversarios dijeron toda la cantidad de empleos que se podrían perder por esto, pero sabemos perfectamente que tanto Biden como Kamala Harris están apostando a las energías limpias y renovables. Entonces, está siendo congruente. O, por ejemplo, cuando hablamos de, en este mismo párrafo, en el que habla de la supremacía blanca y del terrorismo que se ha vivido al interior de Estados Unidos, y entonces les dice a los inmigrantes, no se preocupen, vamos a trabajar estos primeros meses para precisamente garantizar los derechos de todos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Montesquieu, y dice, el amor a la democracia es el amor a la igualdad. Y si yo no lo entiendo como presidente, en este caso Biden, que ha sido un político de una amplísima carrera, que ya lo decía Orlando, que ha sido un excelente negociador con todas las facciones dentro de Estados Unidos, pues creo que él ha entendido muy bien esta democracia y lo que cada palabra significa. Y como decía Nuri, ¿no? La unidad en torno al significado liberal o conservador. Pues realmente la unidad tiene que ver en función a esta igualdad, a los derechos humanos, a los primeros 20 y tantos artículos de la Constitución americana, por supuesto después con las enmiendas. Y por supuesto también tiene que ver con el poder que hoy tendrá Biden cuando tiene él la mayoría, por supuesto, en la Cámara, ¿no? Veremos que además, como está integrando su gabinete, vuelve a hablar de igualdad, vuelve a hablar de unidad y vuelve a hablar de fortalecer la democracia. Entonces, básicamente sería lo que yo comentaría en este sentido. Muchísimas gracias. Y ciertamente con mucha experiencia por el pasado político, y también recordamos que esto de que el político finalmente es la construcción de errores, porque con muchos triunfos y aciertos, pero también grandísimos fracasos, 2 intentos fallidos, la muerte de la esposa y de la hija en los 70, y cómo se ha construido y reconstruido hasta llegar a este punto, ya longevo, digamos, cerca de los 80, pero de pronto eso es, de alguna forma, y muchos consultores decían acá, los errores y los fracasos nos enseñan muchísimo más, y con esto vamos a la pregunta para Edward. Dice, Biden tiene, como país vecino de Estados Unidos y teniendo a México a un presidente que en lugar de rescatar a su país, bueno, una posición, lo está hundiendo en varios sectores, ¿cómo afectará positivamente la presidencia de Biden en la política internacional con México, ¿no? Esa aseveración, bueno, yo soy colombiano, estoy por fuera, pero esa aseveración es, digo, ganó Biden y celebraron los seguidores de Petro, los seguidores de Maduro, los seguidores procubanos y creen que un cambio de republicano a demócrata es un cambio de nuestros gobiernos de derecha y de esa izquierda actual, ¿no? La gente creería que ya mañana todos podemos ir sin visa, que las reformas migratorias son más blandas, que todo eso que creemos que es la izquierda actual o eso que se llama la izquierda actual es quien se toma el poder. No creo que eso suceda ni con Biden ni si el tío Bernie hubiese sido también electo el presidente. Para no ser superficial, el asunto es que las instituciones que tienen una raíz tan grande en Washington están más allá en el equilibrio de poderes,
que lo que significa ser un presidente. Digo, si el presidente de los Estados Unidos fuera el dictador del mundo, solamente si él quisiera abrirle las puertas a todos los indocumentados se pudiese, Facebook, Twitter e Instagram no le hubiesen cerrado las cuentas, ¿cierto? A Trump, quien era el presidente también. Si solo la llegada de Biden por abrir el portal en español de nuevo en la Casa Blanca, por tener a la hija de César Chávez de secretaria, creo que de Relaciones Intergubernamentales, por haber puesto a Jennifer López, por haber puesto a dos secretarios de Estado, de despacho, uno con ascendencia cubana y otro con ascendencia mexicana. Si eso solo puede comunicar una esperanza, digamos, para la reforma migratoria, para cortar. Hay dos detalles ahí que me gustaron. Sacar de todo lo que tiene que ver con las leyes de migración la palabra alien, ¿no? Que si bien significa extranjero, también tiene una connotación peyorativa, es defectiva, es casi un insulto para aquellos que no somos estadounidenses. Y la presencia de mucha gente de inclusión. Por esta inclusión creo que es también una apuesta política por derribar toda la primacía blanca, esa que Donald Trump quiso inspirar, quiso reafirmar. Sin embargo, las relaciones bilaterales, digo, el hermano menor más grande de Estados Unidos es México, y las relaciones bilaterales con México y con el resto de Latinoamérica creo que dependen de otros asuntos. Si bien hoy en la Cámara de Representantes se tiene la mayoría, en el Senado, hay un empate cantado, el equilibrio de poderes y las diferentes visiones sobre la desregulación de algunos asuntos más allá de la reforma migratoria que permita a 11 millones de indocumentados volverse a reunir con las familias, no creo que eso vaya a salvar a quienes creen que México hoy no está siendo bien llevado por Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco creo que eso vaya a hundir a quienes creen que Andrés Manuel lo está haciendo y que, digamos, haya una imposición. Yo hago, esa pregunta ya me la habían hecho en un foro de gente de Campeche, y yo digo, a ver, si Trump con el muro no pudo hundir totalmente dándole la espalda a México, tampoco va a ser Biden con su apoyo quien va a poder rescatar totalmente a México. Creo que México depende de los mexicanos y depende también de lo que los ciudadanos y el contexto del poder que hay en México, que para mí tiene unas profundas raíces hasta etnográficas en la dimensión. México es un país tan grande que aunque es federal, digo, sería imposible de gobernar con un solo lapizazo, ¿cierto? Creo que se ablandarán algunos asuntos, algunas desregulaciones en lo migratorio, en lo del el maldingo muro o el maldecido muro que está, y de pronto habrá algún apoyo, digamos, creo yo, y no lo he leído, con lo de la COVID-19, ¿cierto? Como quiera que sea que está muy cerca, y pretendo creer que habrá alguna política bilateral que ayude en el asunto de los tratados de libre comercio. Más allá de salvar lo que los contradictores de AMLO creen que se está llevando al despeñadero, más allá de salvar a México desde Estados Unidos, no creo que vaya a ocurrir, ¿cierto? México depende más de los mexicanos que de una política migratoria desde el Salón Oval de Washington. Ok, Edward, muchísimas gracias. Y con esto vamos cerrando el ciclo de preguntas. Sé que hay más. Y nos toca darle pase entonces con esta pregunta a Herbert. Dice, Biden tiene un gabinete muy fuerte, conocido, con experiencia, diverso, para ponerse a la acción. La acción después de tanta presentación magistral, ¿no? Lo han demostrado ya con estas acciones que todos ya hemos escuchado. Es un gran desafío, sin embargo, es una palabra que también utilizó por los efectos que adolecía la administración Trump. ¿Qué opinan de un posible retorno de Trump? Muchos analistas, periodistas indican que ya estaría volviendo a tejer estos bastiones en los estados donde ha tenido mucha aceptación, y justamente a uno de ellos es que se habría mudado. ¿Qué opinas de esto, Herbert? Claro, bueno, como todos sabemos, cuando tú quieres realizar cambios o acciones, no solamente puede ser un referente, sabemos que hay un gran equipo y ese gran equipo tiene que ser todo lo que tú eres, todo lo que representas, todas tus ideas. Entonces, como lo hemos visto y como lo han platicado todos,
Este equipo tiene mucha inclusión, tiene muchos sectores que no habían sido reconocidos, tiene muchas voces, y partiendo de esto, o sea, esta inclusión lo que está haciendo es para poder llegar a todos estos temas que tienen. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de crisis ahorita, son 5 temas de crisis que hay que solucionar. Hay temas diferentes en cada región, en cada estado, en cada situación. Entonces necesitas un gran equipo. Partiendo de esto, pues vamos a ver, yo creo que una línea muy marcada de cómo se va a hacer. Como lo platiqué al principio en la parte de la comunicación, yo veo una comunicación muy práctica, muy práctica, muy eficaz, muy eficiente, muy digerible, porque en estos tiempos no puede ser nada complejo. Entonces, ahorita yo sí veo mucho contacto de Joe Biden y su equipo con una comunicación muy práctica en la parte de entender qué va a pasar, porque ahorita hay que entender esta parte. Antes de pensar en otras situaciones, la gente ahorita va a pensar en sus necesidades básicas, en la parte de cómo voy a sobrevivir, qué voy a comer, cómo voy a pagar la escuela, cómo voy a cuidar a mis hijos si me da COVID. Entonces, estas situaciones son las que tiene que resolver primero para poder restaurar todo este tejido social que se afectó con todas las ideas, con todas las acciones de Trump. Entonces, partiendo de esto, sí veo muchísimo la comunicación, sí veo mucho el trabajo con todo su equipo, teniendo estos pilares muy importantes que lo han recabado muchísimo, muy enfocados a, no sé si se acuerdan el eslogan de Obama, de su primera campaña, que era Hope, que era esperanza, y va mucho por esos pilares, va muchísimo por esta parte, esperanza, sí. Hay una gran, yo podría decir que expectativa a nivel internacional sobre lo que va a ser. ¿Por qué? Porque también tenemos esta parte exterior que está en que entre Estados Unidos va a seguir siendo la potencia número 1 o China le va a ganar. Entonces hay mucha expectativa sobre lo que va a hacer Estados Unidos y yo creo que ahorita sí van a ser muy cuidadosos quién, cómo y qué temas van a abordar. Ok, perfecto. Y solo para terminar, ya habíamos cerrado, pero solo alguna pregunta más para Maite. Maite, ¿va a tener Biden que cerrar todo este ciclo de oratoria un poco exacerbada, incendiaria, bélica, con la que se venía manejando? Entonces, en torno a eso hay una pregunta justo por la narrativa y no quería dejar de hacértela, por supuesto, aprovechando que estás por acá, que no siempre estás. Dice, la narrativa de Biden cuida cada detalle semiótico, ¿sí? En su discurso, en el traspaso de poderes, cuidó cada detalle y me llama la atención cómo habla de un nuevo votante, los centennials, y a la diversidad. A nivel de campaña fue un éxito, más el reto de Biden empieza ahora en el poder y va a ser interesante ver la estrategia de comunicación política que tenga, más cuando las decisiones no sean muy populares. Entonces preguntan por qué es que si tiene mucho de estrategia no haber mencionado a Trump en ningún punto. Es decir, están tratando de enterrar de alguna forma este pasado que fue un poco problemático para esta administración. Claro, hay una frase, pues no sé si es colombiana, creo que sí, Edward nos podrá decir, que dice que la indiferencia mata, a final de cuentas. Y no es que quiera, no creo yo en el discurso, admitir que Trump existe, que está, que va a ser un outsider. A final de cuentas, yo digo que lo mandaron a Capri como hacían los romanos, ¿no? Cuando querían quitarse, o a Elba como hicieron con Napoleón. El peligro es que cuando están afuera tienen tiempo de pensar. Un outsider es peligroso. Sin embargo, en ese sentido, yo creo que fue importante el que él no le diera esa importancia precisamente a Trump, porque el discurso central tendría que ser un discurso de reconstrucción, un discurso de mucha más esperanza, de mucha más unidad. Lo decía Kamala Harris en aquel evento cuando ya declaran que son ganadores y decía, ustedes votaron por la decencia, por los valores. Y eso fue, creo yo, precisamente lo que vimos en el discurso de Biden. Un discurso plagado de valores, ¿no? Por ahí yo también había hecho en mi análisis, había puesto algunos de los valores que él enarbolaba, por supuesto, obviamente la religión, por supuesto, la igualdad, el respeto, el tendernos la mano, el deber, el honrar. O sea, hay muchos valores que él está trabajando. Y a mí me parece que es un discurso que les comentaba yo al principio, aunque algunos
de manera yo creo muy somera lo analizaron y lo señalan como un discurso gris. Yo creo que es un discurso que tiene un gran fondo y no solamente por el discurso, sino también por todo lo que hubo en el contexto. Y entonces, siendo un discurso que habla de esta fe, que habla de esta fuerza, que habla de estas cosas positivas, creo que es un respiro que no solo Estados Unidos, sino que el mundo entero pedíamos. Yo no sé si ustedes, pero a mí me pasaba que yo ya estaba cansada de los gestos agresivos, del mensaje tan poco respetuoso a personas, lugares, situaciones de Trump. Es que ya era ofensivo, es que ya era algo que no podía uno seguir escuchando, como pasa con algún otro presidente populista, ¿no? Que uno ya prefiere no prender la televisión en las mañanas para no escuchar. ¿Qué pasa con el populismo? Que dura lo que tiene que durar. Y un buen político pues sabrá entender lo que los jóvenes, que yo creo que son los que más cansados están de estos adultos que no hemos sabido entenderlos y que van por las energías limpias y que hoy son vegetarianos y que buscan otras cosas muy distintas, él lo supo leer muy bien. La importancia de la poetisa Gorman vestida de amarillo, como bien lo señala Edward, es maravillosa porque es este mensaje a los jóvenes. El que Lady Gaga, que es una cantante pop, esté ahí, es maravilloso. Todo lo que hicieron es maravilloso y a mí me pareció sensacional. Yo espero que Biden cumpla nuestras expectativas, que el poder no lo maree, porque lo más terrible es que el poder llegue a marear a un gobernante, que lo hemos visto no una, lo hemos visto muchas veces en la historia, porque pues obviamente queremos gobernantes que de veras tengan esta sensibilidad, como lo demostró su discurso, y que nos permitan a nosotros como ciudadanos dedicarnos también a lo que tenemos que hacer, a trabajar, a estudiar, a crear, a investigar, a hacer ciencia, a todo lo que queramos hacer. Entonces, la verdad es que a mí me gusta mucho. Hay una parte en la poesía de esta chica Gorman que dice: hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirlo. Destruiría nuestro país si eso significara retrasar la democracia. Y este esfuerzo casi tuvo éxito. Con eso cierro. Muchas gracias, Maite. Y bueno, ahora 1 minuto, 2 minutos finales para que cada uno dé su cierre, alguna premisa, argumento que les faltó. Y ya con esto cerramos este hermoso foro de hoy. Bueno, adelante entonces, Herbert. Bueno, pues muchas gracias a todos, Sandra, Maite, Orlando, Eduardo, todos los que están presentes. Gracias por sus conocimientos, por compartir. Yo me quedo con una frase muy padre de su discurso que dice: sin unidad no hay paz. Así sencillo. En estos tiempos que estamos viviendo de cambio, de incertidumbre, tenemos que estar unidos, pero no solamente en la parte de pensarlo. Estamos en un momento que tenemos que hacerlo, tenemos que tener acciones, tenemos que ejecutarlas, tenemos que estar ahí, tenemos que compartir. Entonces, partiendo de todo eso, los invito a que sigamos en este tenor, a que sigamos investigando, conociendo, llenándonos de conocimiento, de actitudes. Estamos viviendo una situación muy complicada en todos los sentidos para todas las personas. Entonces, aquí lo que más importa es que estemos bien, trabajando en equipo, y las cosas van a ir saliendo poco a poco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por asistir. Maite, tus palabras finales. Pues yo también voy a tomar una parte del discurso de Biden, como hizo Hervey, porque soy bien copiona. No, no es cierto, pero bueno. Esta parte dice: es momento de ser audaces porque hay mucho por hacer. Y una cosa es segura: seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvemos la sucesión de crisis de nuestra era. Y hace una pregunta muy buena, les llamamos en oratoria las preguntas retóricas, que son difíciles de responder. ¿Estaremos a la altura? ¿Sabremos sobreponernos a esta hora tan difícil y extraña? ¿Cumpliremos nuestras obligaciones para entregar un mundo nuevo y mejor a nuestros hijos? Estas preguntas son muy poderosas dentro de lo simples y sencillas que aparentan ser, preguntas retóricas que nos cuestionan a cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Maite. Y bueno, damos el paso a Orlando para que pueda cerrar su presentación. Mira, en primer lugar agradecerte, Sandra, por la invitación, y segundo,
manifestar mi agrado y mi gusto de haber podido compartir con Harvey, con Maite y con el gran Edward. Y por supuesto con todos los que están en la sala. Han sido preguntas interesantes. Hay una que, si me permiten, la leo. Adelante. Dice Jairo Molina que sobre el estilo del reverendo, un amigo de Biden, el reverendo, el doctor Sylvester Beeman, amigo de Biden, cerró con una oración que, entre comillas, en nombre de nuestra fe colectiva. ¿A qué se refirió exactamente el reverendo? Bueno, tengo la percepción de que se ha podido referir a la fe en los Estados Unidos, a la fe en las instituciones y en la democracia de los Estados Unidos, en la fe en el famoso sueño americano que se ha venido desdibujando desde hace algunas décadas, pero que todavía perdura en la mente de algunos. Así que probablemente a eso se refería. A lo mejor estoy equivocado, pero pienso que por ahí pueden ir los tiros. Ahora, para cerrar, lo dije al principio, en comunicación política, las formas muchas veces tienen más peso o tanto o más peso que el fondo. Pero para que el fondo tenga la validez, tenga la fuerza, requiere que las formas tengan un equilibrio muy delicado, donde se sumen todos los elementos, desde las palabras, desde el discurso, el mensaje, los invitados, los colores, la decoración, la música, etcétera. Todos los elementos que hemos hablado tienen que tener un equilibrio, porque si hay alguno que destaca más que otro, se corre uno de dos problemas. Problema uno, que opaque a los demás elementos, con los cuales se desvirtúa la forma. El elemento 2 que puede suceder, o escenario 2, es que ese elemento al que se le dio preponderancia probablemente no impacte a todos por igual. Entonces, cuando mantienes un equilibrio, haces que el mensaje fluya de manera mucho más sencilla y más suave. Creo que eso fue lo que intentaron hacer y creo que lo hicieron bien, pero ratifico. Lo bello de lo que hemos hablado hoy, de lo que sucedió el 20 de enero, no tiene nada que ver si las acciones futuras del presidente Biden no las soportan. Así que muchísimas gracias a todos. Sí, ciertamente todo este branding que va más allá de lo tangible tiene que demostrarse en acciones y finalmente tener un color y una conexión con la ciudadanía. Y bueno, tejer fino con este olfato que tuvo incluso antes de Obama de apoyar el matrimonio homosexual. Con esto, y bueno, vamos dando pase a Edward para que pueda cerrar su presentación el día de hoy. Hay muchas preguntas, pero no todas se pueden resolver. Sí, gracias de verdad, Sandra, a toda la red. Qué bonito estar aquí en este coaprendizaje. Hay una cosa muy hermosa de toda esta situación, y yo creo que tiene que ver con el ejemplo. O sea, cuando es que somos unos junkies de todo esto, ¿no? Y nos ponemos a analizar, y ahí vieron que Maite puede hacer 2 tesis de maestría de su análisis tan preciso, ¿no? Y como somos unos junkies de esto, entonces hemos leído de todo. Sandra nos pone a investigar, a leernos todos los análisis. Y a mí, por el origen de nosotros, entonces nosotros nos ponemos a ver latinos versus americanos estadounidenses, y entonces nosotros celebramos, y yo quería rescatar eso. Entonces, que va Lady Gaga, que fue bulineada hasta más no poder, conocemos su historia, que va Jennifer López, que es puertorriqueña, que es inmigrante, que hay 2 secretarios de Estado, de despacho, que vienen desde abajo, que va la chica Gorman a leer su poesía. Como quiera que sea, que aunque tengamos algunos, o bueno, yo no, aunque algunos tengan una desconfianza sobre Biden porque es un insider, mencionaba Nuri Estela Gómez hace un rato, Nuri, una colega que sabe mucho de esto también, y que eso sea un retorno a los insiders, porque no se pueden dar el lujo luego de estar apostando por alguien tan estrambótico y por alguien que digamos no tiene la experiencia
como Trump. Sin embargo, hay un ejemplo ahí de la resiliencia. Y yo creo que a nosotros como profesionales de la consultoría política latina nos gusta el tema, es porque nos vemos reflejados también en el esfuerzo que estas figuras latinas y que estas figuras desde abajo han sido representadas en la posesión de Biden y esperemos en el sistema de gobierno de Biden. Como están hablando de frases, yo también me quiero despedir, pero voy a hilvanar dos frases. Una frase que en alguna de las entrevistas había dicho la chica Gorman, la poeta, y ella dice: soy hija de escritores negros que descendieron de luchadores por la libertad, que rompieron sus cadenas y cambiaron al mundo. Ponle tú que eso es el origen de América, de todo el continente americano. Y la frase, de todas las bonitas que han dicho, que a mí de Biden me gusta porque lo replico también en mi oficio con los gobernantes a los que coacheo y asesoro, y es: y nos guiaremos no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino más bien con el poder de nuestro ejemplo. Gracias por estar acá y por acompañarnos. Feliz noche. Ok, amigos, feliz noche. Y bueno, hemos hecho una votación de este foro y al 68% le pareció excelente. Muchísimas gracias. Hemos vuelto a compartir los artículos de interés que pueden tomar y leer para ampliar su conocimiento sobre este tema. Mi agradecimiento profundo nuevamente a Maite, Orlando, Hervey, Edward, al equipo que nos apoya atrás de estos foros. Como siempre, mil gracias a los asistentes. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Pues muchas gracias a ti, Sandra. Muchas gracias a mis queridos colegas. Un abrazo desde México para todos. Bueno, hacemos la foto final, ¿no? Ah, ok. Por favor, que esta vez salga yo, ¿no? Bueno, siempre sales. Hay un riesgo si tú sales, Edgar, que es que se echa a perder la foto. Muchas gracias, buen tema, buenos temas, saludos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, descansen. Gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, excelente tema. Muchas gracias. Hasta luego. Yo lo he disfrutado muchísimo y seguiría. Allende, Gracias. Allende, mis besos, Allende. Son las 2 de la mañana y seguiría. Edward, un beso. Harvey, Sandra, Maite, Orlando. Muchísimas Tengo que volver a gracias. Madrid a sentarme contigo. Cuando quieras. ¿Me llevas, Edward, por favor? Claro que sí, Maite, de una. Vamos a Nuri, un invitar abrazote. a la maestra Martina Allende. Ojalá que nos acepte la invitación para el próximo foro acá. Pues Yo cuando te paso, quieras. te cuando paso sus quieras. datos, Sandra. Y mira que no abrimos el audio porque ya ahí me salen los trolls, ya me empiezan a mostrar unas cosas raras. Pero bueno, sabiendo que es gente altamente confiable, cariñosa y disciplinada, la hemos... Así es. Muchísimas gracias. Oh, qué bien. Gracias, Sandra.